Ahora que estamos solos, vamos a hablar del primer amor de Felipe II de España y de su primer hijo, el desdichado don Carlos. Así que ubiquémonos en España en el año 1543. El rey era Carlos V, el papá de Felipe II. Y imaginen esta escena. Sobre los caminos de Extremadura avanzaba un séquito de unas 3.000 personas bajo el mando del duque de Medina Sidonia. 3 bufones se encargaban de disipar las preocupaciones de los hombres. También lo hacían 6 indios americanos que tocaban el sacabuche, que era el nombre que se daba por entonces una especie de trombona vara que había por ahí. Ese séquito iba camino a Badajoz en ocasión de la boda del príncipe de Asturias, heredero del trono, Felipe. Felipe que luego sería Felipe II. Se casaba con María de Portugal. María tenía 18 años, había nacido en Coimbra y se había dispuesto que Badajoz fuera el sitio elegido para el casamiento. No se habían visto nunca los tipos, nunca. La idea era casar a Felipe con María y había surgido del propio príncipe Felipe, aunque obviamente contaba con la aprobación de su papá, Carlos. Parece que los retratos que Felipe había visto y la fama que tenía María de ser una mujer hermosa y amable, lo habían tentado. Pero igual Felipe, por las dudas, ¿no?, y por desconfianza a los retratos, porque había llegado el rumor de que la princesa portuguesa había engordado, le pidió al embajador Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, que le averiguara esos temas. Y la respuesta del gran sanjuanino fue: la señora infanta es alta, más gorda que flaca, pero no de manera que no le esté muy bien. En vuestro palacio, donde hay muchas damas, seguía Sarmiento, ninguna está mejor que ella. Felipe no le creyó del todo, hizo bien, y mandó a otro, Alonso de Sanabria. Leo la respuesta: María es hermosa y de ojos grandes y rubia. Tiene el labio de agua caído. Las manos por extremo bellas. Toda su persona es abultada. Pero será de vuestro gusto. Y Felipe confió. El séquito que marchaba a Badajoz lo hacía sin el príncipe. En representación iba el duque de Medina. La boda se iba a efectuar por poderes. La princesa sí estaba en Badajoz, debía dar el sí al representante del príncipe. Bueno, se produjeron algunos inconvenientes. Cuando los portugueses y españoles se encontraron en el lugar convenido, faltaba el arzobispo. Lo esperaron, pasaron varios días y el arzobispo no llegaba. Entonces los portugueses se enojaron y amenazaron con dejar sin efecto el casorio. Más, si nos vamos no nos casamos nada. Y Felipe, que no estaba, se enteró en Salamanca. Che, no, qué sé yo, que falta el arzobispo. Hizo buscar al arzobispo por todas partes con el ejército real. Al final lo encontraron. Parece que el arzobispo se había caído de la litera después de una estampida de sus caballos y había terminado moribundo al lado del camino. Bueno, lo encontraron todo cachuzo, lo llevaron igual, como fuere, hasta Badajoz, y ahí medio lo armaron. Y se cumplió con la orden de Felipe y lo pusieron al arzobispo desmayado, parado contra un palo, frente al duque de Medina y la princesa María. Y otro clérigo, un ayudante, leyó los documentos, pidió la aprobación de ambos séquitos y hubo casamiento. Después lo soltaron al arzobispo, nunca más se supo. La princesa inició entonces el viaje a Salamanca para encontrarse con el príncipe, que nunca la había visto. Y el príncipe, picado por la curiosidad, no esperó. Con un grupo de caballeros, haciéndose lotario, se mezcló
con una multitud que esperaba a María en un pequeño pueblo para saludar, qué sé yo, y ahí fue con un amigote a ver cuándo pasaba la mina. Pero llamó la atención, hacía mucho escombro, por la vestimenta, la corona, qué sé yo. Se dieron cuenta y le avisaron a María, dice, guarda que está el príncipe Felipe haciéndose el gil esperando, está con uno parado al lado de una panadería. Y entonces se maquilló, se vistió sus mejores ropas, montó a caballo, en fin, se mostró ante Felipe. Felipe volvió bastante contento a Salamanca. Y después llegó María. La ceremonia fue breve, un bailongo, y luego María y Felipe pasaron a la cámara nupcial y se amaron, pero con reparos. ¿Cómo no me gusta amar con reparos? A las 3 de la mañana, Juan de Zúñiga, el preceptor de Felipe, entró a la habitación y obligó a los cónyuges a dormir en camas separadas. Dice, bueno, terminó la vuelta prontito por la salida. Parece que Carlos I, el rey, el papá de Felipe, tenía miedo que con Felipe sucediera lo mismo que con Juan, uno de los hijos de los reyes católicos, claro, hermano de la mamá de Carlos, que según era fama había muerto por haberse entregado a los placeres del amor con demasiada asiduidad. Así que, bueno, María y Felipe tuvieron regulados sus encuentros amorosos. Podían encontrarse una vez cada 9 días. Además, cuando ese encuentro tenía lugar, en la mitad de la noche entraba Zúñiga y los separaba. Ahora bien, aquella orden del rey fue contraproducente, porque María y Felipe evadían las órdenes, se encontraban a escondidas cada vez que podían. Parece que Felipe, cada vez que llegaba a su mujer, lo hacían con tanto entusiasmo que, según las crónicas, leo las crónicas, quedaba pálido y con los ojos en sangre durante toda la jornada. Y caminando medio rengo. Hasta tal punto era así que incluso durante el día trataban de mantenerlos alejados. Aunque estaban en el mismo palacio, ambos se extrañaban, se enviaban cartas dentro de la misma casa. Lo que es una casa grande, ¿no? Querido Felipe, desde esta hermosa cocina te mando mi saludo. Por alguno de estos encuentros, María quedó embarazada. Felipe estaba loco de contento, pero vino la tragedia. El 8 de julio de 1545 se anunció que la princesa había dado a luz un niño después de un parto difícil. Al día siguiente María tuvo fiebre. El médico particular de la princesa, un enano portugués en quien ella tenía gran confianza, le recetó unos lavados con agua salada y abrigo para bajar la fiebre. Pero más tarde, otros médicos propusieron otro tratamiento y la princesa, debilitada por los sudores, fue sometida a sangrías y baños helados. Murió. Tenía 20 años de edad. Y Felipe quedó destruido. Lloró tanto y tanto la muerte de aquel que era su primer amor, que incluso el rey Carlos se preguntó, junto a sus consejeros, acerca de la fortaleza de su hijo para ser rey. Mirá vos. Pero aquel debate quedó en el olvido cuando el mismo Felipe recibió de Carlos el trono. Carlos abdicó en 1557. No fue exactamente así, pero bien. En cuanto a aquel hijo que Felipe había tenido con María, fue nada menos que don Carlos, el protagonista de una historia famosa. Carlos fue el que recibió el encargo de sofocar una rebelión protestante y fue acompañando al duque de Alba a los Países Bajos. Y en secreto se hizo protestante y se unió a los rebeldes. Y lo peor todavía, le confesó en secreto a don Juan de Alba, el que comandaba la operación, que era hijo natural de Carlos V. Bueno, cuando Felipe se enteró,
che, vos sabés que tu hijo lo mandaste a sofocar una rebelión protestante y se hizo protestante. Lo arrestó personalmente, lo mandó a una habitación en el palacio, hizo cerrar las puertas, trancó las ventanas y ordenó que nadie hablara con él. Al final Carlos murió a los 23 años en una especie de huelga de hambre. La famosa ópera de Verdi, Don Carlo, es acerca de este señor. Tenía muy mala salud, dice que a los 18 años pesaba 38 kilos con el freno y la montura. Pero estaba un poco loco don Carlos, cegaba a los caballos, hacía cosas de una gran crueldad. Una vez un zapatero le hizo mal unas botas y él lo obligó a que se las comiera. Así que era un personaje bastante siniestro también. De todos modos, aquella dinastía, la dinastía de los Austrias, después de Carlos y de Felipe, que fueron reyes muy poderosos, empezó a perturbarse hasta que terminó con Carlos II, el hechizado, el último de los Austrias, que era un ser patético. Después vinieron los Borbones, que son estos que están ahora. Pero esta fue la historia de don Carlos. Pero volvamos en el final a María de Portugal y al joven Felipe, enamorado y condenado a ver poquísimo a su mujer. A él le dedicamos esta charla. Y yo creo que el amor de los reyes está lleno de inconvenientes. La novia te la elige tu viejo, o si no, peor, la Cámara de Diputados. Si es fea, te la tenés que aguantar. Si vivís en una corte muy religiosa, no podés atenderla muy seguido. No la conocés hasta que ya es demasiado tarde. La noche de boda, vienen todos unos abogados, unos tipos, qué sé yo, para ver cómo estuviste. Por eso creo que es preferible un amor atorrante antes que esta clase de amores. Sin embargo, esta noche se lo dedicamos a Felipe, que pudo convertir su amor de rey en un amor real.